Y si la razón por la que tu manifestación no se materializa es porque la versión de ti que la invoca, en realidad, no existe, no la verdadera tú, no la que reside tras la actuación, tras el fingimiento, tras la máscara pulida que has forjado para ser amada, aceptada, percibida. Neville Goddard aseveró: uno no atrae lo que desea, uno atrae lo que es. Y la mayoría de nosotros, sigilosamente de manera inconsciente, estamos siendo lo que creemos que el mundo anhela que seamos, en vez de lo que esencialmente somos. Actuamos para sentirnos resguardados, nos adaptamos para ser aceptados, nos contraemos, magnificamos, atenuamos o exageramos, dependiendo de la imagen que creamos imprescindible encarnar para ser merecedores del anhelo. Y si en el instante en que cesas la simulación, tu manifestación se esfuma, verás, solo puedes captar la narrativa que se corresponde con tu emisión, no con tus intenciones. Y cuando te sales del alineamiento, aún con las mejores intenciones, el universo ya no reconoce tu frecuencia. Has enviado una ubicación falsa, has cambiado de canal. No estás donde tu deseo intenta encontrarte. Neville reiteraba una y otra vez que el sentimiento es el secreto. No la acción, no el empeño, no la repetición. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Pero, ¿qué ocurre cuando ese tú que asume es en realidad una mera representación? Aquí es donde la ciencia empieza a resonar con lo metafísico. El biólogo Bruce Lipton, en su trabajo sobre epigenética, descubrió que tus células están escuchando, no a tus metas, sino a tu entorno emocional. No oyen palabras, no leen afirmaciones, responden a la vibración. Y si estás fingiendo ser abundante, mientras internamente vibras miedo o desesperación, tu biología no miente. ¿El resultado? Una disonancia, una tergiversación, una narrativa que no resuena con lo propio, porque no lo es. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, operamos desde esta energía distorsionada, esforzándonos por ser magnéticos en lugar de auténticos. Pero he aquí la reformulación. No necesitas volverte magnético, necesitas dejar de ser performático. No hay nada que añadir, solo hay algo que remover. Si el verdadero ser es el diapasón, entonces cada mentira que te dices sobre quién eres es ruido que empaña la resonancia. Y la realidad, siendo precisa, siendo fiel, te devuelve el reflejo de una narrativa equivocada. Simplifiquemos esto. Imagina que estás sintonizando una radio. No tienes que obligar a la música a sonar. No tienes que implorar a la transmisión que se concrete. Simplemente necesitas coincidir con la frecuencia. Pero si falseas la sintonía, si manipulas el dial con la esperanza de engañar al sistema, lo único que escucharás será estática, confusión, retraso, desconexión, y a eso es a lo que la mayoría de la gente denomina un bloqueo de manifestación. En este video vamos a ser francos, no crueles, no críticos, sino francos. Exploraremos las sutiles y a menudo inconscientes formas en que nos desconectamos de nuestra verdadera identidad y cómo esa desalineación atrae no nuestro sueño, sino su sombra. Al final, sabrás cómo dejar de emitir desde el falso yo y comenzar a habitar la versión de ti que la vida siempre estuvo destinada a reflejar. Comencemos. Constantemente estás manifestando, invariablemente. La interrogante no reside en si estás manifestando, sino en qué versión de ti mismo es la que está llevando a cabo dicha manifestación. Y aquí reside la trampa. La mayoría de las personas no son conscientes de la sutil y extenuante representación que despliegan en su cotidianidad. Un yo meticulosamente forjado, diseñado para ser seguro, apreciado o admirado. Sin embargo, esa actuación, ese disfraz identitario, se convierte en la mismísima barrera que mantiene sus anhelos genuinos fuera de su alcance. Neville aseveró: prestad cuidadosa atención a vuestros estados anímicos y sentimientos, ya que existe un nexo inquebrantable entre vuestras emociones y el mundo que percibís. Por consiguiente, si la sensación que emitís se caracteriza por una falsa alineación, por fingir bienestar, simular preparación, pretender haber alcanzado la meta, el mundo os devolverá esa misma simulación. Un guión carente de sustancia, un sueño que se desvanece al contacto,
¿A qué se debe esto? Porque no te estás manifestando desde la veracidad, te estás manifestando desde la supervivencia. Adentrémonos en las profundidades. Hay un fenómeno psicológico conocido como el efecto halo. Las personas reaccionan ante la versión de ti que proyectas y subsecuentemente replican esa versión. Si proyectas seguridad en ti mismo, aunque no la sientas, es posible que te traten con respeto, pero el universo no responde a la percepción que los demás tienen de ti, responde a la vibración subyacente a la máscara. ¿Cuál es entonces el costo encubierto de la simulación? Es que cada vez que mientes sobre quién eres, aunque sea un poco, fracturas tu campo, distorsionas el espejo. Y el resultado deseado no puede encontrarte porque no estás en casa. Imagina introducir una dirección fraudulenta en tu GPS y esperar la llegada de un paquete. Estás vigilando la puerta principal, estás visualizando, estás afirmando. No obstante, el universo está entregando fielmente, en el lugar equivocado. Simular dilata todo, y lo más peligroso, genera resultados insatisfactorios, incluso cuando aparentan ser exitosos. Debido a que la versión de ti que recibe esos resultados no es auténtica. Por ende, el júbilo no perdura, la paz no permanece, y la manifestación, si acaso llega a concretarse, sucumbe bajo el peso de tu esfuerzo. Para iniciar este cambio, prueba lo siguiente. Durante una semana lleva un registro de tu inventario de resonancia radical. Observa dónde tus palabras, tono, lenguaje corporal o energía se sienten falsos, donde te estás adaptando para impresionar o pertenecer. No se trata de vergüenza, sino de conciencia, porque no puedes transformar una actuación que aún consideras imprescindible. La manifestación no parte de una meta, parte de una frecuencia. Y cuanto más finges, más desafinada se vuelve esa frecuencia. No es menester proyectar más. Es preciso retornar a la resonancia. Aspirar a la riqueza no constituye la problemática. El verdadero problema reside en anhelar la fortuna desde una posición de carencia, sin percatarse siquiera de ello. Esta es la paradoja que escapa a la mayoría. Creen que están atrayendo la abundancia porque la contemplan con frecuencia, la visualizan a diario y recitan las afirmaciones correctas. Pero bajo esa labor superficial subyace una energía tácita de aún no, insuficiente, y todavía esperando. Esa es la frecuencia que el subconsciente capta, y esa es la frecuencia que el mundo refleja. Neville Goddard clarificó esta distinción de manera inequívoca. Debes sumergirte en el estado del deseo cumplido hasta que éste posea toda la vividez sensorial de la realidad. No simplemente pensarlo, no meramente esperarlo, sino sentirlo como si ya fuera verdad. El error surge cuando el anhelo se arraiga en la desesperación. Es la diferencia energética entre saberse próspero y requerir riqueza para sentirse valioso, entre actuar desde la abundancia o hacerlo desde el vacío. La ciencia corrobora esto. La neurociencia nos revela que la dopamina, el neurotransmisor cerebral asociado a la recompensa, no se dispara cuando poseemos algo, se activa cuando lo perseguimos. El organismo puede volverse adicto al anhelo, a la fantasía, a la búsqueda, y así uno se halla perpetuamente inmerso en la persecución, en lugar de alcanzar la meta. El sistema nervioso, adiestrado en esta firma energética de carencia, empieza a desconfiar de la satisfacción. Percibe la abundancia como algo que siempre reside allá, pero jamás aquí mismo. ¿Y cómo se fractura este ciclo vicioso? Dejas de perseguir, te detienes, reintroduces tu cuerpo a un estado que había olvidado cómo experimentar, la suficiencia. Prueba esto, una breve meditación desintoxicante. Siéntate en silencio y pide no más, sino nada, no porque te rindas, sino porque durante 5 sagrados minutos eres suficiente, estás completo, y si nada cambiara jamás, seguirías siendo íntegro. Ese cambio, de la desesperación a la suficiencia, recalibra el panorama. No te estás muriendo de hambre, estás sentado en un restaurante de ilusiones persiguiendo platillos que nunca te pertenecieron. Cuando te levantas, respiras y recuerdas que el hambre nunca fue por dinero, fue por el permiso para sentirte seguro. La ilusión se desvanece y de pronto aquello que creías indispensable empieza a manifestarse.
La vibración que emites ya no lo repele. Has dejado de afanarte por merecer lo que siempre te perteneció. Hay un límite a la persistencia con la que tu cuerpo puede sostener una vida en la que tu alma no cree. Bruce Lipton, pionero de la epigenética, desveló una verdad tan profunda como profundamente confirmatoria de las enseñanzas de Neville Goddard. Tus células no son meras estructuras pasivas, son receptoras, respondientes. Interpretan constantemente tu estado emocional y energético, no tus deseos verbalizados, sino tu verdad sentida. He aquí la razón por la que simular la congruencia jamás funciona. Tu biología detecta la falsedad. Podrás estar pronunciando las palabras adecuadas. Soy adinerado, soy amado, estoy seguro, pero si tu sistema nervioso vibra en pánico, tus células manifestarán una realidad diametralmente opuesta. Neville sostenía, altera tu autoconcepto y automáticamente transformarás el mundo en el que habitas. No obstante, esta transformación debe trascender lo meramente conceptual, debe permear el cuerpo, debe encarnarse. Cuando la mente proclama, soy seguro, pero el cuerpo aún se encoge, vacila, se tensa, no existe coherencia, y sin coherencia no hay manifestación, solo demora, solo distorsión. Esta condición contradictoria se conoce como disonancia cognitiva, donde la mente consciente proclama una cosa y el cuerpo subconsciente experimenta otra. El resultado es fricción, estática en el campo y confusión en tus resultados. He aquí la razón por la cual la gente se agota intentando manifestar, no porque la manifestación sea ardua, sino porque mantener una identidad falaz sí lo es. No es factible la reconfiguración de aquello que se persiste en ejecutar. Para avanzar, es menester alinear tu biología con tu imaginación, no solo visualizar la abundancia, sino respirar como quien la posee, caminar como quien sabe que le pertenece, hablar como quien ha dejado de negociar su permiso para existir. Intente el escaneo de coherencia del yo soy. Pregúntese en silencio. ¿Mis palabras se corresponden con mi postura? ¿Mis afirmaciones concuerdan con mi respiración? Cuando digo, soy valioso a, ¿mi cuerpo asiente o se encoge? Tu cuerpo es un coro, y la canción que entona debe estar en armonía con el estado que has elegido. Cuando una sección desafina, la mente confiada, el pecho oprimido, el estómago inquieto, la composición entera se convierte en estrépito. Para que la manifestación sea diáfana, la representación debe concluir, y la encarnación dar inicio. Es únicamente entonces cuando tu biología se convierte en un socio cabal de la creación. Solo en ese instante el mundo exterior empieza a reflejar la verdad interna. Antes de proseguir, hagamos una pausa fugaz. Si esto resuena en ti, si comienzas a percatarte de dónde tu energía se ha desajustado de tus anhelos, entonces te sugiero consultar el comentario fijado a continuación. Hay algo ahí, aguardándote. No más teoría, sino una herramienta que puede auxiliarte a dejar de actuar y a empezar a armonizar en este preciso instante. Porque una vez que observes dónde se ha bifurcado tu señal, jamás volverás a emitir mensajes ambiguos al universo. Intentarlo suele disfrazarse de compromiso, adopta la apariencia de devoción, incluso se percibe como algo espiritual, pero en realidad revela una peligrosa incomprensión, una señal al subconsciente de que aún no crees que está consumado. Neville Goddard abordó esto con precisión cuando afirmó: debes atreverte a asumir la sensación del deseo cumplido en lugar de persistir en desearlo. El deseo constituye el punto de partida del proceso, pero si no se transmuta en identidad, se convierte en resistencia. ¿Por qué razón? Debido a que el esfuerzo es el idioma de la separación. Cuando te esfuerzas demasiado, le comunicas al mundo: todavía no soy esto. Te exiges, te extiendes, repites afirmaciones con una convicción forzada, pero subyacente, el mensaje energético es diáfano. Aún no poseo esto, todavía no soy esto. Y hasta que no me esfuerce lo suficiente, no puedo relajarme. Esta es la tragedia del enfoque forzado a la manifestación. Cuanto más enérgica la tentativa, más inalcanzable se percibe la meta. Se transforma en un horizonte que se persigue, mas nunca se alcanza. El subconsciente no reacciona ante la repetición.
responde al ser, refleja tu sentido de normalidad, no tu súplica más apasionada, sino tu tácita presunción. En rigor, el deseo no materializa la realidad, es la identidad la que lo hace. No puedes convertirte en algo que sigues persiguiendo. Debes encarnarlo, no después. Ahora, esto no implica una actitud pasiva ni la inacción. Significa actuar desde la congruencia, en lugar de la desesperación. Movimiento inspirado, no una actividad compulsiva. Prueba el protocolo de activación sencilla. Elige un ámbito en el que hayas estado esforzándote arduamente, sobreexigiéndote, y luego pregúntate, ¿cómo se vería esto si ya estuviera consumado? A partir de esa respuesta, haz únicamente lo que surja espontáneamente, sin aspavientos, sin sombra de duda. Intentar es como gritarle direcciones a una semilla, exigiéndole florecer más rápido. Sin embargo, no se martilla una semilla para convertirla en flor. Se crea el entorno propicio, se sincroniza con el ritmo, se confía en el despliegue. Así pues, dejen de intentar la manifestación. Comiencen a hacer aquello que ya han proclamado. Permitan que el esfuerzo fenezca donde la identidad se inicia. Historia verídica, de intérprete Ayman. Una mujer que dejó de fingir y triplicó su impacto. Tenía la marca, los seguidores, las afirmaciones pegadas en su espejo, pero nada fructificaba. Su nombre carece de importancia, pues su relato es el suyo, el mío, el de todos en algún punto del camino. Creía que lo estaba haciendo todo a la perfección, visualizando, redactando guiones, verbalizando sus metas en voz alta cada mañana. Exhibía la apariencia de una emprendedora espiritual, centrada, radiante y en sintonía, pero bajo la superficie pulida yacía el agotamiento, una actuación que ignoraba seguir representando. Se presentaba como la versión de sí misma que creía atraería el éxito, no aquella que ya lo encarnaba. Y el universo lo supo, porque la energía es prístina. Comenzó a percibir la tensión, las microdecepciones, los clientes que no se sentían en sintonía, el dinero que llegaba, pero nunca permanecía. Algo no encajaba, hasta que una noche, consumida por el agotamiento total, se detuvo, sin rituales, sin afirmaciones, sin desempeño. Se sentó en silencio e inquirió la pregunta que la mayoría elude. ¿Qué finjo no saber? La respuesta fue fulminante. Fingía estar preparada, fingía creer, fingía sentirse pródiga, pero su cuerpo narraba otra historia. Mandíbula crispada, respiración superficial, constante búsqueda de validación. Ese instante de cruda honestidad, sin positividad forzada, sin contorsionismo mental, fue el punto de inflexión. Dejó de hablar para impresionar, comenzó a escuchar por la verdad. Ella dejó de vender, empezó a conectar, dejó de forzar, empezó a resonar. Y lo que siguió no fue magia, fue alineación. Los clientes aparecieron sin ser convocados, los ingresos se triplicaron, pero más que eso, sintió que regresaba a sí misma. La simulación terminó, los resultados comenzaron. Neville impartía, el mundo es uno mismo proyectado. Cuando ella dejó de forzar una imagen de éxito y comenzó a relajarse en la veracidad del ser, el mundo se ajustó. Su práctica se convirtió en lo que ella denominó autoalineación silenciosa, sin hablar, sin guiones, simplemente presencia, sintiendo el sutil cambio de actuar a ser, permitiendo que la energía se manifestara por sí sola. La flor floreció en el instante preciso en que ella cesó de pintar los pétalos. Esto no se trata de hacer más, se trata de hacer menos con mayor autenticidad, descartar el disfraz y permitir que la frecuencia se convierta en el mensaje. Cuando dejas de fingir, dejas de postergar la vida que intenta encontrarte. No puedes engañar la ley de la conciencia, puedes pregonar la abundancia, plasmar metas por escrito, adornar tus paredes con afirmaciones, pero si tu energía vibra contradicción, el mundo espejará la contradicción. Esto es lo que Neville Goddard quiso decir cuando afirmó: sentir es el secreto, no hablar, no escribir un guión, sino sentir. Ese estado profundo e incuestionable que reside en tu sistema nervioso, por debajo de las palabras, por debajo de la postura, por debajo del esfuerzo mental.
Aquí yace la fuerza a menudo soslayada que subyace a la manifestación desalineada, la incoherencia vibracional. Es la guerra silenciosa entre tu declaración y tu encarnación, entre lo que enuncias y lo que irradias. Profundicemos en ello. Podrías expresar: estoy preparado para el éxito, pero tus hombros están crispados, tu respiración es superficial, tu entonación delata ansiedad y tu postura corporal se repliega. ¿Cuál es el verdadero mensaje? El cuerpo no miente, y tampoco la vibración. Esto no radica en la autoinculpación, sino en la honestidad consigo mismo. Neville enseñaba: te elevas a un nivel superior del ser al asumir que ya te encuentras allí. No obstante, esa asunción debe ser absoluta, integrada, sentida en las células, no solo en el intelecto. Las palabras pronunciadas desde un estado de carencia portan la fragancia de la duda, y el subconsciente, que siempre está a la escucha, solo acepta aquello que se siente como verdadero. La ciencia también tiene algo que aportar. La investigación del Instituto HeartMath sobre la coherencia corazón-cerebro revela que cuando nuestros pensamientos, emociones y ritmos físicos están en sintonía, todo el organismo se vuelve más armónico, creativo y magnético. Sin embargo, cuando estos sistemas son incoherentes, cuando el corazón siente una cosa y la mente insiste en otra, el cuerpo entra en un estado de estrés. La energía se dispersa, la concentración se diluye, la intención se convierte en ruido. Es por esto que los manifestadores incoherentes experimentan resultados fragmentados. El mensaje enviado al campo es confuso. Es como sintonizar 3 estaciones de radio a la vez y esperar escuchar una melodía clara. ¿Alguna vez te has sentido extenuado después de repetir afirmaciones? ¿O ansioso tras una sesión de visualización? Esa es una señal, no de fracaso, sino de desalineación. Tu yo interno se resiste a lo que estás diciendo, no porque sea imposible, sino porque aún no ha logrado ser creíble. La credibilidad no se forja con esfuerzo, se edifica a través de la encarnación, y la encarnación se manifiesta cuando el cuerpo, la respiración, el tono y la presencia transmiten un mensaje unificado. Aquí es donde el método de sincronización de señales trasciende la mera técnica para erigirse como un nuevo estándar. Previo a la enunciación de una afirmación, haz una pausa. Inhala profundamente, examina tu estado interno, interroga: ¿esto es verídico en mi ser ya? De no ser así, abstente de forzar las palabras. En su lugar, sumérgete en el estado. Permite que el silencio te conduzca a la vivencia, incluso si ello implica no proferir palabra alguna. No manifiestas aquello que repites, manifiestas aquello con lo que te familiarizas, y el cuerpo debe internalizar el estado anhelado antes de que el mundo lo corrobore. Neville no nos pedía fingir, nos solicitaba sentirlo genuinamente. Eso implica generar una congruencia emocional tal que el anhelo deje de ser una aspiración remota y se transforme en una verdad íntima. Así que cuando afirmas «soy acaudalado», pero sigues vibrando temor, culpa o falta de valía, el universo no te juzga, sino que te espeja, no porque sea implacable, sino porque es preciso. Tu existencia actual es un espejo fidedigno de tu señal, no de tu esfuerzo, no de tus proclamas, sino de tu señal. Aporta coherencia a la señal y descubrirás que aquello que antaño se sentía distante irrumpe en tu realidad sin oposición, no porque hayas forzado más, sino porque finalmente cesaste de emitir mensajes contradictorios, dejaste de simular y empezaste a ser. El saboteador más sutil en el proceso de manifestación no es la incredulidad, ni el temor, ni siquiera la falta de claridad. Es el retardo identitario, una silenciosa y a menudo inconsciente decisión de aguardar a que la vida cambie antes de transformarnos a nosotros mismos. Suena así: me sentiré próspero cuando vea el dinero, me sentiré predestinado cuando alguien me elija, me sentiré seguro en cuanto llegue el éxito. Pero la manifestación no opera de esta manera. Neville Goddard enseñaba: altera tu concepción de ti mismo y automáticamente transformarás el mundo en el que habitas. Eso significa que la identidad debe preceder, no a posteriori de la evidencia, no a posteriori de la confirmación, sino con anterioridad.
Aquí es donde innumerables individuos, sin saberlo, posponen su transformación, retrasan la materialización de su nuevo ser, aguardando que la vida legitime el cambio, y al proceder así, envían al universo un mensaje meridianamente claro: aún no soy quien anhelo ser. La dilación identitaria trasciende el mero hábito psicológico, constituye una señal energética. Al aguardar la seguridad hasta que las circunstancias se modifiquen, se le comunica a la existencia que el propio poder es condicional, que uno no es la causa sino el efecto, y la realidad, siempre obediente, responde en consonancia. No se recibe en función de lo que se anhela, se percibe en consonancia con lo que se está dispuesto a hacer en el presente, con independencia de las apariencias. Neville denominó esto como vivir desde el fin. Asumir la sensación del deseo cumplido implica caminar, respirar, hablar y moverse como la versión de ti que ya posee lo que alguna vez creíste necesario perseguir. Pero la dilación identitaria te mantiene anclado en un limbo. Crees a medias, incorporas a medias, dices lo correcto, pero habitas el abismo, y la brecha se ensancha cuanto más esperas. ¿Y cómo se disuelve este retraso entonces? Reviertes la ecuación. No te preguntas, ¿qué necesito hacer para obtener el resultado? Te preguntas, ¿quién sería yo si ya fuera mío? Luego permites que esa versión de ti mismo tome residencia ahora, no en la fantasía, sino en la frecuencia. Pruebe el desafío de la incorporación identitaria de 24 horas. Durante un día completo, actúe como si el cambio ya hubiese ocurrido. No lo explique, no lo justifique, simplemente sea esa persona. Muévase por el mundo como la versión de usted que no tiene nada que demostrar ni nada que perseguir. Sienta lo que se siente al no tener nada más que esperar. Esto no es fingimiento, es el colapso del tiempo. Neville aseveró: ser consciente de la pobreza al tiempo que se suplica la riqueza es ser recompensado con aquello de lo que se es consciente, la indigencia. No es factible sembrar una simiente mientras se alimenta otra, y la mayoría de las personas nutren su pasado mientras riegan su porvenir, sin percatarse jamás de la razón por la cual nada florece. Tan pronto como dejas de externalizar tu identidad a las circunstancias, la manifestación se acelera. El mundo se apresura a reflejar lo que ya has reclamado internamente. No aguardas una vida nueva. La vida nueva aguarda a que encarnes al ser que pueda vivirla. Existe una suerte de simulación tan arraigada culturalmente que a menudo pasa inadvertida. Viste el disfraz de la amabilidad. Se esconde tras la facilidad social. Se llama búsqueda de aprobación y, aunque pueda granjear armonía a corto plazo, silencia sutilmente tu autenticidad. Esta es la versión de ti que sonríe cuando anhelas expresarte, que asiente cuando la discrepancia te asalta, que opta por la invisibilidad antes que arriesgar la incomodidad. Y aunque esto pueda allanar el camino de las relaciones, envía un mensaje inequívoco al campo de la conciencia: temo ser percibido. Neville Goddard nos recordaba que la conciencia es la única realidad, y cuando vuestra conciencia se moldea por la necesidad de ser aceptados, vuestras manifestaciones se ven constreñidas por la evasión. Atraéis situaciones que reflejan vuestro temor al rechazo. Atraéis a personas que no pueden veros plenamente, porque aún no os habéis revelado por completo. Enérgicamente hablando, esto no es humildad, es una autocensura. El problema no reside en tu cortesía, sino en que enmascaras tu poder tras ella. Refrenas tu verdad a cambio de pertenencia. Sin embargo, lo que obtienes a cambio no es una conexión genuina, sino una aprobación condicionada. Y esto tiene un precio. Te manifiestas no desde tu imagen pública, sino desde tu permiso interno. Y si no te has otorgado el permiso para ser completamente expresado, plenamente sentido, cabalmente conocido, entonces lo que estás emitiendo es la frecuencia del ocultamiento, de la contracción, del temor disfrazado de complacencia. El universo no reacciona a tus intenciones, sino a tu esencia. Y la esencia, esa, es inconfundible. Hay una razón por la que te sientes exhausto tras interacciones sociales donde asumiste un papel. Existe una razón por la que las relaciones que mantienes a través del autoabandono jamás resultan satisfactorias.
No es viable generar plenitud a través de la fragmentación, y sin embargo, a la mayoría se les inculca desde temprana edad que la aprobación equivale a la seguridad, que el amor se conquista siendo dóciles, complacientes, convenientes. Mas la verdad espiritual nos revela lo contrario. El amor genuino, aquel que resuena con tu ser más elevado, solo te encontrará cuando dejes de censurar tu auténtica naturaleza. La manifestación exige resonancia, y la resonancia precisa veracidad. La verdad no siempre se manifiesta a gritos. No requiere ser áspera. Sin embargo, debe ser genuina. Con ímpetu, debes estar dispuesto a aseverar: esto es lo que soy, esto es lo que necesito, esto es lo que sé. Intente un ejercicio sencillo. Exprese 3 verdades que ha estado evadiendo, no para cambiar nada ni a nadie, sino para recobrar la coherencia interna. Permita que el sistema nervioso experimente la sensación de seguridad en su propia verdad. Porque he aquí la paradoja. Cuanto más anhelas la aprobación, con mayor insistencia tu frecuencia proclama: no soy suficiente tal como soy. Y consecuentemente, la vida corrobora esa creencia con vivencias de desdén, invisibilidad y desvinculación. Neville aseveró: para ser transformado, la totalidad de la base de tus pensamientos debe cambiar. Esto incluye la creencia de que la conformidad es más segura que resplandecer en plenitud bajo la propia luz. El mundo no demanda tu actuación, anhela tu presencia, y en el instante en que dejas de ocultarte, constatarás que la manifestación nunca residió en la elocuencia, sino en la autenticidad. No materializas lo que anhelas, materializas aquello que consideras inherente a tu ser, y la creencia no reside en tus pensamientos, se aloja en tu estado basal del ser, la señal invisible que emites antes de abrir la boca, antes de afirmar cualquier cosa, antes de visualizar una sola imagen. Esta es tu transmisión energética cotidiana. Neville Goddard solía disertar sobre el poder de la asunción. Aseveraba: asume que ya eres lo que anhelas ser, camina en esa asunción y se solidificará en la realidad. Sin embargo, para la mayoría, la asunción no es un acto consciente, sino algo intrínseco. Se manifiesta en el cuerpo, en cómo te desenvuelves al entrar en una estancia, en cómo mantienes la postura de tus hombros, en las expectativas que proyectas respecto al trato que recibirás del mundo. Aquí es donde entra en juego el efecto Galatea, el primo menos célebre del efecto Pigmalión, mientras que el efecto Pigmalión se centra en cómo las expectativas ajenas moldean tus resultados. El efecto Galatea se refiere a tu propia expectativa sobre ti mismo. Te elevas o te desplomas hasta el nivel de tu autoimagen. Esa imagen no se esculpe en momentos grandilocuentes, se forja en los instantes de recogimiento, esos momentos en que entras a una reunión anticipando ya el desdén, aquellas ocasiones en que enuncias tu sueño con la voz trémula, la manera en que recibes un cumplido y de inmediato lo desvías. Todo eso, sutil, imperceptible, consuetudinario, se transmuta en tu vibración, y tu vibración deviene tu existencia. Aquí yace la cruda verdad. La energía basal de la mayoría se configura no por la visión, sino por el condicionamiento de supervivencia. No emiten desde la potencia creativa, sino desde una postura defensiva. Intentan materializar la abundancia mientras su sistema nervioso permanece anclado en la escasez. He aquí la razón por la cual la misma persona puede hacer todas las cosas correctas: llevar un diario, escribir guiones, visualizar, y sin embargo, observar escasos cambios. Esto se debe a que su transmisión diaria está sintonizada con el miedo, o la duda, o la falta de valía personal. Para revertir esta situación, la emisión debe reiniciarse al alba, antes de que el orbe tenga la oportunidad de sintonizarla a tu favor. Aquí es donde el ritual de transmisión AM se vuelve fundamental. Al despertar, antes de siquiera rozar su teléfono, usted elige conscientemente la emisora. Se pregunta: ¿qué señal voy a encarnar hoy? No qué quiero, sino quién soy ya, ahora, sin importar los hechos externos. No hablas movido por la ambición, sino desde el ser. No sientes aquello a lo que aspiras,
sino lo que ya has conquistado internamente. Porque si no sintonizas tu propia estación, la estática de las expectativas ajenas lo hará por ti, y te hallarás subsistiendo en frecuencias ajenas a tu propia veracidad. Neville aseveró: atrévanse a creer en la realidad de su asunción y contemplen cómo el mundo desempeña su papel en relación con su cumplimiento. Sin embargo, la creencia desprovista de encarnación resulta hueca. La energía cotidiana que ustedes emiten no es una simple nota al pie, es la orden imperativa. Ajusta tu transmisión con precisión, no para controlar, sino para la coherencia, porque el mundo no aguarda tu esfuerzo, responde a tu señal. La manifestación no exige más esfuerzo, sino menos distorsión. Lo que impide que la realidad se reformule no es la falta de acción, sino la deshonestidad energética. Neville afirmó: tu mundo es tu conciencia objetivada. Por lo tanto, si el mundo se percibe erróneo, el yo que se expresa debe estar desalineado. Este restablecimiento trifásico te devuelve a la resonancia. Primer paso: identificar los roles que aún representas. Estos son identidades de supervivencia. El triunfador, el complaciente, aquel que atenúa la verdad. Pregúntate: ¿qué rol desempeño que ya no se siente como mi hogar? Paso 2. Observa dónde se desvanece tu energía. ¿En qué momentos te retraes, vacilas o traicionas tu propia intuición? Estas sutiles desconexiones son el punto donde se atenúa tu señal y la realidad escucha. Paso 3. Establezca rituales de identidad que se correspondan con su yo auténtico. Hable desde su núcleo. Seleccione indumentaria, decisiones y movimientos que reflejen quién es usted, no quién cree que debería ser. Una acción genuina puede transformar un día entero. Emplea tu conciencia cual diapasón. Cuando tu estado interno se purifica, la realidad se reorganiza sin esfuerzo. No es menester mutar en una entidad inédita. Basta con cesar de ser quien no se es. La manifestación no emana de lo deseado, se materializa a partir del yo en el que se reside. Cuando ese yo se reduce a una mera representación, el resultado es una existencia distorsionada, una que, si bien exteriormente luce impecable, interiormente suscita un sentimiento de desazón. Neville aseveró: asume la sensación del deseo cumplido. No obstante, si la asunción se efectúa tras una máscara, el anhelo no podrá materializarse. La investigación de Bruce Lipton corrobora esto. Vuestra biología únicamente sustenta realidades que se armonizan con la verdad interna. Deja de fingir, empieza a restar. El verdadero tú no está perdido, simplemente sepultado bajo roles que ya no necesitas interpretar. Únicamente la autenticidad atrae la vida que te corresponde. Algo te espera. Ve a leer el comentario fijado ahora